primero, felicitarlo. Estoy seguro que lo han felicitado ya muchas personas, su círculo de amigos, familiares, conocidos, por ya llegar a esta instancia. Creo que es como memorable. Entonces, pues lo felicito y también agradecerle su tiempo y disposición, que realmente se lo agradezco de parte del regionalista y también mía. Bueno, don Hugo, primero que todo preguntarle cómo está, cómo se encuentra. Bien, bien. Mira, ya pasé por la etapa de asimilar la noticia. La verdad es que los que estuvimos participando en este concurso, que es el International Latino Book Awards, sabemos de la noticia desde el 30 de abril aproximadamente. Ese fue el día en que nos enteramos, porque nos llegó un email y nos llegó toda la información referente al estatus de finalista, y también más o menos hablar un poco de qué significa ser finalista para el Latino Book Awards. Así que tuvimos varios días para masticar la noticia, pero para una persona que, como yo, es ansiosa, lo terrible fue el tener que esperar hasta el 14 de agosto para poder hacerlo público, porque había una restricción de parte de la organización del Latino Book Awards con respecto a divulgar la noticia, sobre todo a la prensa o en las redes sociales, acerca de este nombramiento. Hoy día, que ya es un hecho que ya se pudo comunicar, la verdad es que han sido, no sé, pues, viernes en la tarde y ayer sábado sobre todo, días de contestar muchas preguntas, muchos mensajes. Las redes sociales se volvieron locas, ¿cachai? Mandando un montón de mensajes. Yo subí un posteo que lo tenía preparado, más o menos, lo tenía programado como del lunes pasado. Y el posteo me lo replicaron en todas las redes, en Twitter, en Instagram. Entonces, por ese lado ha sido como entretenido, primero porque te saca un poco del día a día, te saca un poco de esta situación que estamos viviendo con la pandemia, con el COVID, y te permite también interactuar con personas que están ahí y que hacen como la labor invisible muchas veces de apoyar el trabajo que tú estás haciendo de cara a las redes sociales o de cara al público. Entonces han sido días bastante entretenidos. Hoy día ya ha sido un poquito más relajado. Hoy día no he querido publicar nada respecto al tema del International Latino Book Awards, más que nada para tomarme un respiro, pero mañana ya vuelvo con todo de nuevo a darle. Así que estoy bien contento y bien tranquilo por ese lado. Bueno, se entiende este fervor, esta emoción, y creo que para todos los que lo conocen y quienes saben cuál es su trayectoria y su obra, esperan algo similar. Le pregunto si usted se esperaba llegar a esta instancia, a ser finalista. ¿Se le pasó por la cabeza? Bueno, conociendo, porque hace 2 años una autora chilena también perdón, hace 3 años una autora chilena también quedó como finalista, de hecho ganó en su categoría. Le pregunto si usted se esperaba esta noticia, ¿se le pasó por la cabeza? Mira, secretamente uno siempre tiene como la esperanza de algún día estar en alguna instancia de este estilo. Tengo la suerte de que el 2018 ya gané un premio literario en Estados Unidos en el North Texas Book Festival, ya que es un festival un poquito más pequeño que el International Latino Book Awards, pero igual de importante, que también premia los libros escritos por latinoamericanos. Eh, y cuando te pasa eso, tú empezás a pensar ya, primero, que nunca sabes de dónde te están mirando, nunca sabes desde dónde te están leyendo, y siempre esperas que tu trabajo sea de alguna forma reconocido. El tema del International Latino Book Award, de hecho, lo conocí por la autora, que creo que es la Andrea Amoson. No sé si estamos hablando de la misma, que también es antofagastina, la Andrea Amoson. De hecho, la conozco, y de hecho la Andrea de nuevo es finalista en este año, en otra categoría. Y también hay otro antofagastino finalista, el Elías Yuri Rodríguez, que es un autor también publicado por Aurea. Así que este año fue como el año de los chilenos. Habemos hartos chilenos finalistas en el International Latino Book Awards, y ella fue la que me habló de esta instancia. ¿Para qué te voy a mentir? Yo partí el 2015 en mi trayectoria literaria y no tenía idea lo que eran los festivales internacionales, no tenía idea lo que eran los premios, así que nunca se me pasó por la cabeza participar en uno. De hecho, la misma Andrea Amoson, que la conocí el 2016, si no me equivoco, o 2017 puede ser, en la FILSIC de Antofagasta, en mi primera participación en una FILSIC, de hecho,
o segunda, no estoy muy seguro, pero la conocí a ella y ella fue la que me abrió las puertas de estas instancias con el North Texas Book Festival y a la editorial en la cual estoy publicando hoy día, que es una editorial independiente chilena que se llama Aurea Ediciones. eh, a ellos también se les abrió como esta ventana de posibilidades y esta vitrina que significa participar en festivales internacionales. Eh, este tema le pasa a muchas editoriales en el mundo, o sea, no vamos a pensar que Aurea es la única editorial que está participando, sino que, no sé, llegaron libros de Penguin Random House, libros de Catalonia, también otra editorial chilena, de libros de autores independientes y de autores de editoriales independientes. Entonces, fueron más de 3.000 libros los que participaron este año y cuando tú te enfrentas a esos números, piensas que las posibilidades son remotas. O sea, uno siempre quiere estar como finalista, pero sabe que estáis compitiendo contra 3.000 personas más que mandaron sus libros o que las editoriales mandaron sus libros para participar y se te achica un poco la posibilidad y empezás a decir, ya, igual es difícil, tiene que pasar por jurados, son 214 los jurados que hacen la evaluación, es una locura de premio. Y para serte bien sincero, a mí se me había hasta olvidado que el libro estaba participando. Oh, Yo sé que los libros los mandaron el año pasado al festival, y a mí se me había olvidado que estábamos participando en el North Texas Book Festival hasta que me llegó un correo de la editorial, un WhatsApp, perdón, de la editorial, en donde me avisaban que habían entregado los resultados, y más encima, lo primero que mandan, como la editorial mandó hartos libros a participar, mandan como un hombre sin nombre, finalista en su categoría. Y yo me fui de cabeza a mirar mi email porque dije, chuta, me estarán troleando, ¿cachai? Me estarán molestando. claro. Así que me fui a mirar mi email y ahí encontré el correo del International Latino Book Awards, en donde me llegaba la información de que estaba publicado mi libro en la lista de finalistas, y después me mandaron un correo individual en donde, donde te entregan toda la información respecto a qué significa ser finalista, para entender un poco qué significa ser finalista, y todo lo que hay que hacer de ahora en adelante, ¿ya? Los resultados ya están, ellos ya saben quiénes son las personas que tienen su reconocimiento, etcétera, pero nos piden a todos una serie de requisitos que tú tienes que ir cumpliendo, que tiene que ver con videos, con fotos, con participación en un tour que ellos hacen, etcétera. Y la verdad es que eso para mí resultó algo que no se me vino a la cabeza, porque con el North Texas Book Festival, cuando gané, fue el mismo día que me anunciaron, que me dijeron que era finalista, me dijeron que había ganado, Oh, ¿ya? Entonces yo me enteré como 15 días antes que era finalista, y ese mismo día me enteré que gané, entonces tuve que esperar un mes para que hagan la ceremonia y me entreguen el premio y todo. Ahora a ti te avisan, eres finalista, pero no te dicen en qué lugar estás de los finalistas. claro. Y eso tú no te vas a enterar hasta el 12 de septiembre, que es el día en que se da la ceremonia. Pero sí te entregan otro tipo de información que, si quieres, más adelante la podemos conversar, de qué significa ser finalista, porque aunque suena cliché, en el caso del International Latino Book Award, ser finalista es ganar. Entonces, es como entretenido ese tema. Ya, justamente la pregunta que viene tiene relación a eso. En un apartado de la misma página bueno, de la premiación en sí, dice lo siguiente, te lo voy a leer textual, ¿ya? Dice, finalmente, la lista de finalistas en International Latin Book Award está aquí, claro. Recuerden que todos los finalistas ya son ganadores. Ya me están dando una idea un poco de qué trata ser finalista, pero para ti, ¿es así? ¿Te sientes ya un ganador llegando a esta instancia? Tomando en cuenta de que tú dijiste, y claro, también sale en la misma página que fueron más de 3.000 libros en distintos idiomas, en portugués, en español, en inglés, que fueron evaluados por un centenar bueno, por un equipo, por una comisión evaluadora y todo eso. ¿Te sientes como un ganador ya en esta instancia? Sí, sí, definitivamente, definitivamente, porque el International Latino Book Awards es un festival bastante prestigioso, eh,
y es tan prestigioso que nosotros acá desde Chile no le tomamos el peso más o menos a lo que significa esto, este logo que voy a mostrarlo ahí. Hay un sello que te permite usar que significa Award Winning Author, o sea, autor ganador o autor premiado, que solamente se le permite a los finalistas usar. Y nosotros acá es como, ah, sí, mira, es un sticker bien bonito, pero allá en Estados Unidos es sinónimo de calidad y es sinónimo también de publicidad. El International Latino Book Awards hace una gira por todo el territorio estadounidense, en donde van durante todo el año haciendo festivales en diferentes ciudades, y parte de esa gira contempla los libros y contempla que todos los autores que sean award-winning authors pueden participar exponiendo, haciendo charlas o directamente vendiendo sus libros a la comunidad y promocionándolo. Para nosotros, como te digo, es difícil verlo, o sea, entenderlo porque estamos lejos. O sea, nosotros, si bien es cierto, no vamos a ser parte de la gira, una de las cosas que nos pidieron a todos es grabar un video de unos 3 minutos aproximadamente en donde podamos hablar de nosotros y podamos hablar del libro, porque ese video se le va a entregar a personas que trabajan en librerías y para colegios, en el caso de que les interese comprar alguno de los libros, poder hacer algún tipo de pedido. ¿Ya? Por ese lado, si no te sentís ganador con eso, en realidad es como, no sé con qué te podrías llegar a sentir ganador. Hay una cuestión generacional que en realidad nosotros tenemos y que tiene que ver también con la construcción cultural que tenemos, ¿ya? Haciendo sentido de que Chile es un país, lo sabemos todos, neoliberal, a más no poder, en donde todo es competencia, donde todo te obligan a ser el mejor, a ganar, etc. Y por lo tanto tenemos esa mala percepción. Se está cruzando mi gato, voy a moverlo un poquito porque me está botando el libro. Tenemos esta mala percepción de que solamente el primero gana, ¿ya? El que tiene el número 1 gana. Y claro, tú lo puedes entender, pero en este caso tú lo puedes entender en un, no sé, en el campeonato de fútbol, donde el equipo más regular, el que termina primero en la tabla, es el campeón. Ahí lo podías entender que esta cuestión del uno gana, pero el North Texas Book Fair, perdón, el International Latino Book Awards funciona con una dinámica similar a cómo funcionan las Olimpiadas, a cómo funcionan los Oscars. O sea, los que se suben al podio en las Olimpiadas y que reciben la medalla de bronce, de plata y de oro, son todos medallistas olímpicos. Son todos ganadores. ¿Ya? Exacto. En el caso, y un poquito similar, no el mismo prestigio, pero similar con lo que pasa con el Oscar. O sea, cuando tú eres nominado a un Oscar, tu carrera inmediatamente cambia, porque eres nominado, independiente si el día de la premiación no te lleváis la estatuilla para la casa, fuiste nominado al Oscar, y de ahí en adelante te van a conocer como el 3 veces nominado al Oscar, y eso ya es sinónimo de prestigio. En el caso del International Latino Book Awards funciona igual. Un award-winning author es considerado como un autor de prestigio, y cuando en la comunidad estadounidense ven este sello, no te preguntan si fuiste primero, fuiste segundo, fuiste tercero. No te lo preguntan, porque saben que eso significa que ganaste, que pasaste un filtro gigante y que tu libro es sinónimo de calidad. Tanto es así que todos vamos a recibir una medalla, independiente que el libro tuvo mejor puntaje o mejor evaluación. Todos los finalistas vamos a recibir una medalla de Award Winning Author que es exactamente la misma para todos. Ni siquiera es una dorada, una plateada y una de bronce. Son todas iguales, porque todos somos ganadores del International Latino Book Award. Yo me acuerdo mucho del caso de la Andrea, que le mando un tremendo saludo, una gran amiga, la quiero muchísimo, porque en vez de hacer eco de que Andrea era finalista y era un autor winning author, muchas veces se hizo mucho énfasis en el segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar. Y es como, oh loco, fue award winning author, que es lo mismo que nos va a pasar a nosotros, por ejemplo. Pero eso es algo que te hace cambiar la perspectiva cuando entiendes cómo funcionan los gringos con respecto a su
a su dinámica y su interacción con la cultura, porque los gringos son igual de capitalistas que nosotros e igual de competitivos, pero en temas culturales son súper mesurados en donde seleccionan grupos y los elevan. Entonces, por ese lado, es, te hace tomarle otro peso al libro. O sea, yo hoy día no estoy preocupado si es que me van a entregar el diploma con el número 1 o el diploma con el número 5. A mí lo que yo hoy día ya estoy contento, tengo mi premio, tengo mi International Latino Book Award y nadie me lo va a poder quitar. ¿Cachai? Entonces, por ese lado, para mí ya es como que ya gané. ¿Cachai? Independiente que mi nombre lo digan primero, segundo, tercero, yo ya gané. Y por ese lado te hace, eh, te hace mirar de forma distinta el logro. Indudablemente Evo ya era un ganador, como tú lo has dicho, y con todo lo que significa bueno, ya esta instancia, a futuro también, porque esto se va a reflejar en tu trabajo, va a tener más reconocimiento, no solamente en Chile, si bien lo tiene afuera, pero va a ser más grande. Y claro, un tema cultural en Chile, que estamos muy atrás, como siempre, mirando quizás como es menos a quien no esté como en el podio o en la cima, pero siempre ahí va a estar eso porque es un tema cultural. Sí. Bueno, hablando del libro, Un hombre sin nombre, que es un título muy particular, igual me gustaría preguntarte sobre eso, pero más adelante. Lo primero que, si pudieras contarnos un poco de qué trata este libro, que llama mucho la atención, tanto por el nombre como, bueno, ahora más que todo porque es finalista. Quizá Sí. nos pueda contar un poco el libro. Por supuesto, mira, Un hombre sin nombre es una novela spin-off o una novela relacionada de otro libro que yo publiqué un año antes, que se llama Tres balas en la pampa, que es este libro, de hecho, que tengo acá, ¿ya? Sí, lo Que conozco es muy una bien. novela de estilo western que está ambientada en las salitreras de Antofagasta a finales del siglo XIX, ¿ya? Y es una novela que además está inspirada en una real banda de asaltantes de trenes que existió allá en el norte de Chile, que se dedicaba a robar el tren que traía el mineral de plata desde Pulacayo en Bolivia hasta la fundición de Huanchaca, que hoy día son las ruinas de Huanchaca ahí Claro, en Antofagasta, en el lado sur de la ciudad. justamente. Y Un hombre sin nombre es un spin-off. Y cuando me refiero a spin-off, lo digo literal, es una novela nacida desde Tres balas en la pampa, pero que nos cuenta otra historia, no es una continuación, ¿ya? Y en esta novela tenemos la historia de El Flaco, que es el personaje que aparece en la portada, ¿ya? Y que es un personaje que además está inspirado en la figura histórica de Arturo Salas, que era un bandido de la zona de Antofagasta, y está ambientada a principios del siglo XX aproximadamente. ¿De qué se trata? Tenemos a estos asaltantes de trenes que conocimos en Tres Balas en la Pampa, y en Tres Balas en la Pampa ocurre algo que provoca la disolución de la banda. Y con Un hombre sin nombre, lo que vemos es el actuar en solitario de Arturo Salas después de que se disuelve su banda, a donde lo está persiguiendo la justicia, donde el tipo es como una suerte de leyenda dentro de la oficina salitrera, básicamente porque ayudó en una revuelta, desde esa figura empiezo a ficcionar una historia que me permite trasladar la mirada desde el norte para contrastarla con la zona central. En este caso, directamente con la cordillera del Maule, sector de Colbún, Yerbas Buenas, Panimávida. Y nos cuenta cómo este bandido, para poder sacarse de encima esta sentencia de muerte que tiene por la justicia en el norte de Chile, decide aceptar una misión de cazarrecompensas que lo lleva a perseguir a un bandido rural de la zona de San Javier, que es una leyenda, pero que está casi al nivel de los Pincheira en fama, Oh, de los famosos Pincheira. Este gallo se llamaba Siriaco Contreras y tiene una vida súper pintoresca. O sea, hablamos de un tipo que hizo de todo para no convertirse en bandido, pero las circunstancias de la vida lo fueron empujando y acorralando hasta que el tipo dijo, no más, no más. no puedo más, me voy a dedicar a ganarme la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque emprendió negocios lícitos, pero cada vez que emprendía aparecía la máquina del patrón de fondo,
para echarle abajo el negocio, o bien el mismo Estado para perseguirlo y condenarlo injustamente por haberlo relacionado con una banda de cuatreros, cuando el tipo no tuvo nada que ver. Claro. Y este gallo toma una suerte de código de honor en donde dice, yo, que fui peón de campo, fui peón de un fundo, voy a robarle solamente a los patrones de las haciendas que maltratan a sus peones. Por lo tanto, se ganó rápidamente el cariño de la gente de clases más bajas, del pueblo, de los criollos. Se ganó mucho más rápido ese cariño, y obviamente el terror de los patrones de fondo, de la justicia, del ejército, de la policía, del cuerpo de gendarmería, en realidad, que en ese tiempo no existían los carabineros todavía, sino que había como una suerte de cuerpo de gendarmería. Y este gallo tiene una vida tan pintoresca que incluso al final de sus días se termina convirtiendo en jefe de la policía de Santiago. O sea, pasa de ser bandido a ser policía. Y la idea es visitar un poco la historia de este cuatrero y ponerlo en contraste con estos asaltantes de trenes del norte de Chile. ¿Ya? Y se da una dinámica de cazarrecompensas, se da una dinámica de pistoleros, se da una dinámica de correrías por las sierras, se da una dinámica también de ajusticiamiento, de cosas que van marcando la personalidad del flaco, y también se muestra todo el contraste que hay con la aridez del norte versus la, ¿cómo se llama? La exuberancia del sur de Chile, ¿ya? Entonces está súper marcado eso, y está marcado en el lenguaje, de hecho, que se usan. Cuando se habla en el norte, el uso del vocabulario es súper seco y también es reducido en cantidad de palabras. En cambio, cuando hablo del sur, ya el vocabulario se agranda, empiezan a aparecer palabras exuberantes, y también aparece mucho del voceo campesino, que fue como súper importante en la época del año 40, del año 30 más o menos, por la literatura que hacía Mariano Latorre, con una corriente que se llamó una corriente literaria que se llamó el criollismo. ¿Ya? Entonces está todo ese juego de norte y sur representado con el vocabulario restringido para representar la aridez y la escasez del desierto, y el vocabulario rico, rimbombante, suntuoso, para representar la exuberancia y la abundancia del sur. Entonces, más o menos, eso es lo que vas a encontrar en Un hombre sin nombre. Es una novela narrada en estilo western, como si fuese una película de John Ford o de Sam Peckinpah, porque es un western crepuscular, ¿ya? ¿Qué significa que sea un western crepuscular? Significa que lo que vamos a ver es la decadencia del héroe. ¿Ya? No vamos a ver al jovencito de la película cabalgando hacia el atardecer arriba de su corcel. No, acá vamos a ver la decadencia del héroe, al héroe que ya tuvo muchas vivencias, muchas frustraciones, y que incluso se vuelve un poquito hipócrita con respecto al sentido de justicia. Y eso es lo que aparece en Un hombre sin nombre. Bueno, igual me gustaría profundizar un poco con lo último que dijiste, que es la decadencia del personaje en sí, del héroe, por así decirlo, también con el título, pero antes me gustaría detenerme en algo que dijiste antes, que es respecto al personaje, el flaco, que está inspirado en Arturo Sala, que fue un bandido, bueno, en la región, bueno, anteriormente, que tiene una historia también, pues, como contaste tú, y bueno, también es súper, te hace pensar de que Antofagasta tiene mucho que mostrar y contar. Tiene toda la historia. De hecho, por algo tú lo dijiste en una entrevista, bueno, perdón, una presentación del libro, de este mismo libro, a inicio de año, en la Plaza Ñuñoa, que habías dicho que Antofagasta es como una especie de tierra de western. O sea, hay un western en Antofagasta, creo que podríamos decir eso, pero es algo que pocos sabemos, la verdad, que muy pocos saben sobre la historia que tiene Antofagasta, que tuvo todo lo que acabas de nombrar tú también, y también este personaje, bandido, policía, hay todo una especie como de, ¿cómo decirlo? Es un bagaje, es todo algo muy grande, pero nadie lo conoce, como que si no tuviéramos como memoria de esto.
por así decirlo. Preguntarte también por qué hacer una novela western ambientada en nuestro país. Y bueno, sí voy a responder. Sí, mira, hay varios motivos que me indicaron y me dijeron la historia que quieres hablar del norte tiene que ser western. Ya, hay muchos, pero me quedan rescatando como los más importantes son, primero, yo viví 30 años en Antofagasta, hoy día hago mi carrera literaria, pero viví por 30 años en Antofagasta, me crié jugando en La Pampa, mi abuela es pampina, eh, mi mamá es antofagastina, mi mamá, su familia hizo casi toda su vida en la Prat B, cuando la Prat B eran unos terrenos que estaban prácticamente en toma, entonces eh, hay mucha historia de la ciudad que estaba en mi familia y que de alguna manera yo, no es que no la conocía, pero tampoco le había tomado el peso. Eso por una parte. Primero, lo otro es que cuando llegué a Santiago, me di cuenta de algo que cuando tú estás en Antofagasta no te das cuenta tan fácil. Eh, la gente acá en Santiago, en el centro, en el sur de Chile, tiende a pensar que los nortinos somos pesados, que los nortinos somos antipáticos, que somos mezquinos, que somos cortantes. Tienen una mala impresión de la personalidad del nortino. Incluso en el sur todavía se dice que el nortino es flojo. Eh, y cuando tú empezás a analizar eso, sacándole todo el prejuicio que pueda haber de la persona que está emitiendo el juicio, te empezás a preguntar por qué. ¿Por qué tienen esta sensación? Y claro, si tú te ponías a pensar, efectivamente el nortino es un poquito más parco, ¿ya? Cuando tú no eres del norte cuesta un poco entablar conversación con un nortino, pero no es porque sean pesados, sino que primero somos un poquito desconfiados, sobre todo del forastero, y segundo, el nortino es de pocas palabras, ¿Qué decirlo? habla lo justo y necesario, Mm. ¿cachai? Y eso no tiende a caer bien, porque, claro, tú vas al sur y la gente es como más cálida y te habla y te conversa y te cuenta cosas que tú decís como que, loco, ¿por qué me está contando esto si ni me conoce? En el norte eso es muy difícil que pase. Y tú empezás a pensar, ¿por qué? Y tiene que ver con la carga histórica que tiene el norte de Chile. Considera que Antofagasta es una ciudad que era boliviana, perdón, y que fue conquistada en una guerra. ¿Ya? Por lo tanto, hay una suerte de chauvinismo con respecto a Antofagasta, ¿ya? Como ciudad histórica, porque es una ciudad histórica, aunque muchos antofagastinos no lo sepan, es la ciudad en donde se inicia la Guerra del Pacífico. Eh, aparte de este chauvinismo, por haber sido conquistada en un acto de guerra, tiene después un periodo de posguerra en donde no se sabía muy bien qué iba a pasar con la ciudad, porque los tratados de paz, donde se establecieron los nuevos límites geográficos del país, no fueron firmados hasta 1904. Entonces, todo desde 1884, 1883 más o menos que termina la Guerra del Pacífico hasta 1904, hay una suerte de ambigüedad, de no saber bien qué pasa, y más encima la tierra está entregada a la explotación minera, a la explotación salitrera, que normalmente estaba comandada por capitales extranjeros, como hasta el día de hoy pasa, en este caso eran los ingleses, ¿ya? Que estaban explotando el mineral, y tú empezás a ver que vives en una zona desértica, que para más remate es el desierto más árido del planeta, ¿ya? Hay lugares en el desierto de Atacama en donde no ha llovido en más de 1000 años, ¿ya? Dimensiona lo que es 1000 años sin una gota de lluvia. Eh, y tienes esta aridez. Era una zona que en los tiempos de la prehistoria era mar, por lo tanto el terreno es salado, ¿ya? No crecen muchas plantas, salvo en la ribera donde fluían los ríos o en algunas quebradas donde había napas subterráneas, pero en la mayoría del desierto el terreno es tan salado que no te permite cultivar, no lo convierte en tierra cultivable, por lo tanto eso significa de inmediato que tenéis escasez.
¿ya? La comida va a ser limitada. Después tienes esta cultura pampina que se desarrolla después de la Guerra del Pacífico y que vive su esplendor más o menos durante los primeros 2 décadas del siglo XX, ¿ya? Con las oficinas salitreras, ¿ya? Que son un fenómeno único en el mundo, ¿ya? Lo más parecido a una oficina salitrera son las minas de carbón en Lota, pero las oficinas salitreras dan paso a una cuestión que se llama la civilización Chanks, por el método del chancado, ¿ya? Que hace que las oficinas crezcan demográficamente, que pasen de ser cantones a ser realmente pueblos, donde llega un cine, un hospital, un colegio, en el medio del desierto, pero en donde la gente llega a trabajar por un pago miserable, ¿ya? Y cuando hablamos de un pago miserable, no solamente lo hablamos porque era poca plata, sino que porque le pagaban con esto, Fichas, con justamente. fichas, ¿ya? La tarjeta de crédito de aquellos años, en donde a la gente le decían, esta ficha tiene un valor, ahí esa tiene 1 peso, o 1 céntimo, no, este es 1 peso de valor, y con estas fichas tú puedes comprar, pero puedes comprar solo en mi tienda, y yo te voy a vender tranquilo, pero puedes comprar solo en mi tienda, pero al precio que yo quiera cobrar. ¿Cachai? Entonces, volvemos a mostrar escasez, en donde la gente vivía en espacios hacinados. Si eras soltero, te metían de a 20 personas en una pieza, y si eras casado, podías vivir hasta 2 o 3 familias en la misma casona, en la misma casa, casucha, ¿ya? Que más encima era precaria, primero eran de costras de caliche, después eran de calaminas, que significaban que en el día eran muy calientes y de noche eran muy frías. Imagínate lo que es vivir en una pieza chica, compartida con 20 personas más en un buque, que le llamaban, y tener que cuidar tu metro cuadrado. ¿Sí? Imagínate lo que es tener esto, que no te alcanzaba para comprar todo lo que quieres, y que todos los demás lo querían, porque obviamente todos querían tener un mejor futuro. Entonces, eso va explicando un poquito las cosas. Y cuando tú lo empezáis a mirar de esa manera, decís, chuta, pucha, que falta difundir esta historia. Pucha, que falta que la gente de Santiago, que la gente de La Serena, que no es tan al sur, pero como antofagastino, tú sabéis que desde Copiapó para el sur son todos guasos allá en Antofagasta. Nosotros a la gente de Ovalle le decimos guasos allá en el norte. Eh, es como, sí, nosotros tenemos esta personalidad particular, eh, pero es por esto. Esta es nuestra historia. Esto es lo que nos costó. ¿Cachai? O sea, no te pido que me justifiques, pero por lo menos entiende por qué es así la cosa. Y después de eso, a ti te pueden decir, pero es que eso pasó hace tanto tiempo. Y tú mirás y decís, loco, no, todavía quedan gente que vivió en las oficinas salitreras y quedan vivos. Gente viva que vivieron en la oficina salitrera. O sea, esta ficha, justo la que se me cayó, pero hay una ficha negra que tengo que es de 1910, o sea, 110 años atrás. Ya, o sea, hace poco tiempo se murió alguien que pudo haber usado esa ficha. ¿Son cuántos? 2 o 3 generaciones, no es tanto como para decir no, es que es tanto tiempo, que olvide ese pasado. Esto no es la Edad Media, fue el siglo pasado. Y, y todas esas cosas me motivaron a empezar a cuestionarme un poquito la historia del lugar donde crecí. Yo que fui antofagastino, nunca supe, por ejemplo, hasta mis años de universidad, que en la Plaza Colón se había perpetrado una matanza. Cuando yo estaba chico y me hacían mis clases de historia y me hablaban de la época en donde estaban como las reivindicaciones sociales y todo el cuento, te hablan de la matanza de la Escuela Santa María, pero no te hablan de la matanza de la Plaza Colón, que fue en 1906. Que hoy día, la última vez que visité Antofagasta, encontré un pequeño cartelito en donde conmemoraba la matanza, siendo que esa cuestión te da para hacer un monumento. O sea, es loco, acá murió gente, ¿cachai? Y murió gente que estaba reclamando derechos. Suena déjà vu, suena a algo que vivimos, que todavía estamos viviendo. Sí, Murió también. gente que está reclamando sus derechos. Y ahí empecé a mirar
y a tratar de entender por qué. ¿Por qué nosotros los antofagastinos somos tan desarraigados con nuestra propia historia? El pampino ama mucho su historia, pero el antofagastino, el de ciudad, el citadino, no la ama tanto. De hecho, si tú le preguntáis a la gente que está en Antofagasta, la mayoría es gente que está de paso. No es gente que se siente como con raíces en la ciudad. ¿Ya? Eso explica muchas cosas. Eso explica el desinterés por hermosear la ciudad, eso explica el desinterés por mantenerla limpia, eso explica muchas cosas. Entonces, me puse a investigar qué pasaba con la historia de Antofagasta, porque la historia de Antofagasta está 100% relacionada con la Guerra del Pacífico, pero después de la Guerra del Pacífico es como que, y listo, eso es todo. Y no, después vinieron muchas cosas más. Y me di cuenta que, como en todo, el gran problema está en que la historia la escribe el que gana. Por lo tanto, es una historia que escribieron para nosotros. Como la historia la escribe el que gana, nosotros la historia que recibimos es la historia que heredamos de la Melbourne Clark, la historia que heredamos de los grandes capitales mineros, de la casa Clark. Te encuentras con un museo, y en este museo tú puedes acceder a historia. Pero es un museo que es privado, no es un museo público, no es para que cualquier ciudadano vaya a verlo. Tú tenés que pedir autorización y fundamentar por qué quieres verlo, y si el fundamento es ok, te permiten entrar. Y tampoco te ponen tanto atado, pero ya con el hecho de que tengas que pedir autorización, te ponen una barrera para poder acceder a la historia. Y resulta que entre esas historias hay unas carpetas grandotas en donde están los periódicos con todos los reportajes de los asaltos de trenes que sufrió la compañía. Y cuando tú empezás a mirar y empezás a ver las fotos y te fijas en la persona y te aparecen personajes como Arturo Salas, te aparecen personajes como La Muerte Andando, te aparecen personajes como La Jirafa, como el Guateguaso, te aparecen personajes como, ¿cómo se llamaban estos que estaban en Caracoles? Que los chicheros, te aparecen personajes que son súper pintorescos, porque tú los miráis y decís como, loco, ¿cachai? Estáis viendo a Bandidos, estáis viendo a Jesse James, estáis viendo a, no sé, a Billy the Kid, estáis viendo a todos esos tipos. Entonces, más encima, después te enteráis que Butch Cassidy y Sundance Kid, los famosos vaqueros gringos, asaltaron el Banco de Antofagasta en 1900, creo que fue 1905. Sí. Y tú decís como, loco, ¿por qué no lo supe? ¿Por qué nadie me contó que estos vaqueros gringos habían estado en Antofagasta y que más encima asaltaron el Banco del Centro? Que creo que se llamaba el Banco Intercontinental o Continental en esa época, que, si no me equivoco, es el que actualmente es el Banco Santander, que está en la esquina de Prat con San Martín. Sí, justamente eso. Y esa historia, ¿por qué no me la contaron en el colegio? ¿Por qué no se han hecho películas de esto? ¿O por qué yo no he visto películas de esto? A lo mejor se hicieron y no las he visto. ¿Por qué no se han escrito o por qué no he leído novelas de esto? ¿Por qué en el colegio, en vez de hacerme leer a, no sé, con mucho respeto a todos los escritores a los colegas escritores que hay, ¿por qué en vez de hacerme leer Juventud en Éxtasis no me hicieron leer, no sé, por el asalto del Banco de Antofagasta? ¿Por qué no me hicieron leer más a Hernán Rivera Letelier? ¿Por qué no me hicieron leer a Andrés Sabela? Donde ahí hay el libro Norte Grande de Andrés Sabela, es un testimonio de la historia de Antofagasta. O sea, ese libro debería ser lectura obligada en todos los colegios y de análisis y todo el cuento. Entonces ahí dije, no, esta cuestión hay que repararla. Y como una de las cosas que tú más escuchas cuando estás metido en escribir libros, es que la historia es aburrida. Y la gente te dice, no, pero es que la historia es tan academicista, es tan aburrida. Entonces yo dije, ok, si la historia para la gente es aburrida, contémosle la historia a través de una aventura. Mucho más entretenido. Contémosle la historia a través de algo que sea entretenido. ¿Y qué más entretenido que una película de vaqueros? Justamente. Entonces ahí fue cuando nació la idea de hacer un western. ¿Y por qué narrar Tres balas en la pampa o Un hombre sin nombre como si fuese una película western? Bueno,
Sí, creo que, no sé si me escuchas bien ahora, hace rato escuchaba un poco cortado, pero ahora te escucho perfectamente. Me sacaste de dudas, tenía otra pregunta más, pero ya la respondiste, que era como la historia detrás que tiene Antofagasta en sí, pero ya la respondiste con todo lo que contaste. Diste un ejemplo muy claro, cosas que no sabemos que se pueden quedar en el olvido, simplemente no las vamos descubriendo porque no hay un interés, o como dices tú, l- los jóvenes, los niños creen que la cultura y la historia es como algo aburrido, pero no es todo lo contrario, algo que tiene una riqueza incalculable. Eh, Dijiste algo que me llamó mucho la atención, respecto a que mencionaste a Andrés Sabela, que es una especie como de, bueno, de una prominencia en Antofagasta y en Chile, bueno, en general en todo el país, pero eh, Antofagasta es como la cuna, así, de inspiración, creo yo, que le da a muchos escritores y a poetas también. Andrés Sabela es uno, también está Hernán Llara Letelier, en tu caso también, porque de alguna u otra forma también te inspiró a tomar esta historia, esta riqueza y pasarla al papel. Quiero preguntarte si tú crees que el norte, bueno, genial, tiene algo particular, o tiene algo, creo, tiene algo que siempre inspira a escritores, a poetas, a cualquier persona que pasa, que conoce el norte, deja algo. ¿Qué crees tú que así algo que inspira al norte? Mira, saliendo como un poquito de la figura cliché, porque sería súper fácil decirte la soledad del desierto, el silencio de la pampa, los atardeceres color, no sé, con 5 diferentes tonos de naranja y rojo. eh, Saliendo un poquito del cliché, porque efectivamente esas cosas te inspiran, eh, yo siento de que el norte tiene algo magnético y algo mágico, y que tiene que ver con la inmensidad a la que tú te enfrentas cuando miras hacia el desierto. Y no sé si te ha pasado a ti, te ha tocado viajar desde Calama hacia Antofagasta o bajar de alguna faena minera hacia Antofagasta, que como estás en altura geográfica y vas literalmente bajando, tú te sientas, miras al frente y ves cómo todos estos cerros se van sucediendo, cerros, 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 y pierdes la vista al horizonte mirando cerros y mirando planicies eternas en donde no hay nada, ¿ya? Donde no hay absolutamente, o sea, hay mucho en realidad, pero a la vez hay nada. Y cuando digo hay nada, ¿a qué me refiero? Cuando tú haces el mismo viaje, que es de Calama a Antofagasta, que son 300 kilómetros, si no me equivoco, haces ese mismo viaje desde Santiago hacia cualquier parte, te vas a encontrar que entre medio hay por lo menos 25 pueblos. O sea, yo me acuerdo que viajé, me tocó ir a hacer una charla a Los Ángeles. Y nunca dejé de ver casas en el camino. Y fue un viaje de por lo menos unas 6 7 horas. Y nunca dejé de ver casas en el camino. Siempre había algo que estaba apareciendo, una casa, un pueblo, un caserío, un villorrio, una ciudad, un campo, lo que sea. Pero siempre había algo en el camino. En cambio, cuando tú haces ese viaje desde Calama hacia Antofagasta, si no es cuando pasas por Baquedano o por Sierra Gorda, no encontráis nada más en el camino. Y son tramos largos en donde no tienes nada más que la carretera y desierto a la vista. Y después sales por la quebrada de la costa, que es un accidente geográfico bastante interesante, Sí. pasas por todos los recovecos de la quebrada de la costa y de la nada te aparece el mar en su máxima expresión. Ok. ¿Ya? Tú salís de la cordillera de la costa por la bajada de Salvador Allende, ahí en Antofa, y te encontré con el mar de frente y es un mar eterno. Entonces, estáis ante la inmensidad del mar después de haber estado ante la inmensidad del desierto. Y esas cuestiones son cosas que no encontráis en ninguna otra parte más. Entonces, efectivamente, hay algo en el desierto que atrae la vista y que dispara la imaginación, porque nosotros como seres humanos vamos llenando vacíos. Y es lo que hacemos, llenamos vacíos. Cuando hay mucho rato silencio, hablamos de lo que sea, pero rompemos el silencio, porque el silencio nos incomoda. Si no hablamos, empezamos en nuestra cabeza a tararear alguna canción o algo que nos saque de ese vacío. Entonces, cuando tú tienes el don de escribir o te gusta contar historias y te enfrentas, perdón, con esta geografía
enorme, extendida y vacía, la empiezas a llenar con historias. ¿Cómo sería perderse en el desierto? ¿Con qué me podría encontrar? Y empezáis a contar una historia y te dan ganas de escribir. Es inevitable. Y lo otro que tiene es la naturaleza de la actividad económica que tiene Antofagasta hasta el día de hoy, que es la minería, que es muy parecida, pero con mucho más recursos, obviamente, que la salitrera, en donde tú estás todo el día trabajando y después tenés toda la noche para descansar, o 12 horas, después de tus 12 horas de turno te vayas 12 horas de descanso, pero no es el descanso que tenés en tu casa, porque estáis lejos de la familia, estáis en el desierto, en la mitad del desierto, donde no hay ruido, donde tenéis las estrellas exaltadas mirándote. No por nada Antofagasta tiene los cielos más limpios de toda, o sea, la región de Antofagasta tiene los cielos más limpios del mundo, y te enfrentas con la naturaleza, pero sin ningún filtro. Te enfrentas con la inmensidad del espacio, te enfrentas con la inmensidad del desierto y te enfrentas con la inmensidad del mar. ¿Cómo no te va a inspirar eso? Difícil que no te genere algo, que no te produzca alguna sensación, algún sentimiento, es difícil. Hugo, me gustaría volver un poco al personaje. Te he dicho que el título llama mucho la atención. Si bien es como una especie de arquetipo del clásico personaje que siempre tiene como esta línea diferida entre el bien y el mal, que se distingue de otros personajes por sus motivaciones, por el personaje en sí, preguntarte si es eso lo que tú querías mostrar con el título, porque podría haber elegido otro título que fuera un poco, bueno, distinto quizás para llamar más la atención, pero algo súper sencillo, que es Un hombre sin nombre. Todos no sé una idea de qué puede ser este libro y también el título, pero me gustaría saber, desde tu visión, qué intentabas como transmitir con este título tan particular. Mira, lo primero que quise transmitir con Un hombre sin nombre es contarle al lector qué se iba a encontrar adentro. Un hombre sin nombre, como tal como tú lo dices, es un arquetipo del western, del cine western, ¿ya? El hombre sin nombre es el personaje que encarna Clint Eastwood tanto en El bueno, el malo y el feo, como en Por un puñado de dólares o Por unos dólares más. Y también es el personaje que interpreta Charles Bronson con armónica en Érase una vez en el oeste, ¿ya? Por lo tanto es un arquetipo. ¿Y a qué se refiere con un hombre sin nombre? Eh, Más allá de no tener una identificación en particular, también se refiere a que no tiene una historia detrás, ¿ya? Nunca sabemos qué es de la familia del manco, de Joe o del rubio en la trilogía del dólar. Y aparte de lo que nos muestra la película, nunca sabemos mucho tampoco de la historia de Armónica en Érase una vez en el oeste. Y eso tiene que ver con que cuando tú tienes un nombre, cargas con una identidad. Y una identidad está formada por vivencias y por experiencias que te hacen ser tú, ¿ya? Sobre todo, no sé, cuando ya vas centrado en tu vida, en tu etapa de madurez. Si tú no tienes nombre, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué te individualiza? Y si no te individualiza nada, ¿cuáles son tus raíces? ¿A dónde perteneces? Esa más o menos es la idea detrás de Un hombre sin nombre. Nos habla de un personaje que conocimos en Tres balas en la pampa, que fue un artefacto del guión, en el sentido de que es un personaje que es utilizado por la trama para mover que pasen ciertas cosas, y no había nada más. Y acá se quiso recalcar eso. O sea, el flaco, en Un hombre sin nombre, es un personaje que no tiene pasado, no tiene nombre, no tiene presente. Nunca se menciona su nombre en la novela. Él adopta un nombre que es Mistillantaña, que es un término aymara, que significa hombre blanco peligroso, ¿ya? Que es el nombre que él toma para sí, pero él no se llama Mistillantaña. Entonces la idea era contar eso, era mostrarte a este personaje sin historia, sin identidad, sin raíces, sin arraigo y básicamente sin nada que perder, ¿ya? Y en un pasaje del libro lo dice: no hay nada más peligroso que un hombre sin nombre, porque no tiene nada que perder. ¿Ya? En una época en donde el nombre lo es todo, él no lo tiene, por lo tanto, no arriesga. Y dentro de la misma historia, se empieza a construir algo que él tema perder.
se le empieza a dar una identidad, se le empieza a construir un personaje, se le empieza a construir una raíz. Eso es lo que está detrás del título. Un hombre sin nombre es simbólico porque es un guiño al género western y porque tiene que ver directamente con de qué te va a hablar el libro cuando empiezas a revisar las páginas. Oh, bueno, un título que puede parecer algo súper sencillo, pero tiene todo un trasfondo, tiene todo un significado. Y lo acabas de decir tú, que un hombre sin nombre, wow. Y para que todos quienes estén escuchando esto o cuando lo lean, se van a interesar y van a poder hacerse una idea más clara y más completa del título y también del libro en sí. Hugo, mencionaste bueno, una de las preguntas que quise hace unos minutos, hace ya varios minutos de hecho, mencionaste algo de que la influencia venía de tu familia, el tema del western, ¿no? O sea, así como para ti tomarlo de cero horas, pero me gustaría saber cómo nace esta relación tuya con este género, porque creo que hay una especie como de amor y odio. No sé si tú me puedes Sí. como profundizar un poco en eso y contarnos cómo nace esta influencia, de quién nace en específico, tu familia quizás. Te escucho, Hugo. Sí, sí, mira, y efectivamente es una relación de amor y odio. Parte por el odio, de hecho. O sea, el western era un género de cine que yo odiaba con el alma, lo odiaba mucho. Y lo odiaba por una razón bastante sencilla, que cuando yo estaba chico, como todo el niño, me gustaba ver monitos. Tú sabías que ayer en Antofagasta, bueno, a lo mejor no lo sabía porque tú igual eres joven, pero cuando yo crecí en Antofagasta, habían dos canales de televisión solamente, estaba el Telenorte y el TVN, y después llegó el 13, y años después llegó el Mega, y años después llegó Chilevisión. Sí, sí, Por lo tanto, teníais súper pocas instancias para ver monitos. sí. ¿Ya? Lo poco que daba el fin de semana, el sábado y domingo, TVN, y el Festival de los Robots en Telenorte. ¿Ya? Y a mi papá le gusta el western. Y le gustaban las películas de vaqueros, y mientras más balazos disparen, mejor, y mientras más mueran, mejor. Y, y chuta, me pasaba que yo estaba viendo tele, y mi papá me cambiaba la tele para ver western. Y cuando veníamos de vacaciones a Santiago a visitar a mis abuelos en Peñaflor, me pasaba exactamente lo mismo. Yo llegaba y me encontraba con esta cantidad de canales que tenía Santiago, en donde tú podías estar toda la mañana viendo monitos, diferentes monitos que nunca habíais visto, y mi abuelo me cambiaba la tele para ver Bonanza. ¿Cachai? Entonces a mí, y me Abuelo. gritaba, pónete una de cowboy, pónete una de cowboy, me gritaba. Y yo odiaba con el alma el western, pero no podía ver películas de vaqueros al nivel que veía un vaquero y odié Toy Story. Oh, ¿Ya? Porque el personaje era un vaquero. Pero después cuando crecí y empecé a entender muchas cosas, empecé a mirar el western con otros ojos. Seguí un poquito en el odio porque me cargaba esta visión gringa que existe del western de los buenos contra los malos, ¿ya? En donde los buenos son los vaqueros, la caballería y los malos son los indios, ¿ya? Me cargaba porque vivo en un país en donde somos todos mestizos, y los que no somos mestizos son descendientes directos de pueblos originarios. Entonces, ¿qué más colonialista que la mirada gringa del western en donde van a conquistar el salvaje oeste, ¿ya? Y donde la caballería pasa por encima de los pueblos originarios. ¿Cachai? Entonces seguía como con esta visión un poquito de, ¡ay, qué lata la mirada del western de los gringos que se creen, ¿cachai? Colonialistas de mierda y todo lo que puedas imaginarte al respecto. Pero después aparecen las películas, en realidad no aparecen, aparecieron mucho antes, pero yo llegué a las películas de Sergio Leone, el Spaghetti Western, que es un western hecho en Italia, por eso se llama Spaghetti, ¿ya? Que es un western que además era un género tipo parodia, o sea, dentro del cine, el western era lo que es la literatura de fantasía y ciencia ficción para los libros. O sea, algo solo de entretención que no tenía ningún valor artístico y que no tenía tampoco ningún valor cultural, o sea, no te la tomabas y no te podías tomar en serio una película de vaquero. Y aparece Sergio Leone y le da una nueva mirada en donde nos presenta estos personajes que no son ni buenos ni malos, sino que el bueno puede ser malo y el malo puede ser bueno. Y lo vemos perfectamente en la trilogía del dólar. O sea, el rubio, que es el personaje de Clint Eastwood, no es un personaje que destaque por su bondad. El tipo hace las cosas por conveniencia propia.
Y el malo, no sé, el coronel Mortimer, perdón, el coronel Mortimer, bueno, el Snake Eyes en El bueno, el malo y el feo, el indio en Por unos dólares más, ¿ya? Eh, son personajes que son súper malos, pero que también tienen unas conexiones emocionales que te hacen dudar de si en realidad el tipo es malo o si simplemente es víctima de las circunstancias en las que creció, ¿ya? Eh, y esa cuestión me pareció interesante. Así es que ahí empecé a mirar el western con otros ojos y empecé a descubrir un montón de otras películas. Con mi papá vimos películas desde las clásicas, desde Los Siete Magníficos, hasta películas ya más del estilo Leones o Peckinpah, no sé, que son películas un poquito más violentas. Pasando por todo John Ford, que en realidad no todo, John Ford tiene una producción cinematográfica gigante. Yo he visto poco John Ford, debería haber más. De hecho, tengo una gran amiga que es la Alejandra Pinto, que es crítica de cine, que idolatra a John Ford y gracias a ella he podido conocer mucho más de la obra de Ford. Pero ahí empieza a surgir este amor. Y cuando empecé a entender el western como género, ¿ya? Porque hay que recordar que el western es un género, ¿ya? Dentro del arte, tanto un género literario como un género cinematográfico, empecé a encontrar tantos paralelismos con Chile que dije, loco, Chile es tierra de western. Y Claro. cuando me refiero a paralelismos, me refiero a las 6 grandes pilares que tiene el western, ¿ya? Que son la caballería contra los indios. Y tú acá en Chile vivimos todos los días con el Comando Jungla y la CAM en la Araucanía. Y vemos que los mapuches todavía son perseguidos, son demonizados, son, no sé, pues se despojan sus tierras, un montón de cosas que las estamos viendo a diario y que hoy día están más vigentes que nunca. Y ahí tenéis la caballería versus los indios del western. Después tienen la construcción del ferrocarril, que es otro tópico importante en el western. ¿Por qué? De hecho, la construcción del ferrocarril marca el inicio del género crepuscular, porque una tierra que era salvaje, al ser conectada por un ferrocarril, llega a la civilización. Por lo tanto, ya no es salvaje, es domada. Y lo que tú encontrabas que era malo en la tierra del western, que eran estos bandidos, son opacados por el hombre de ciudad, el empresario que viene con plata y que es capaz de comprar voluntades. ¿Ya? Y tú acá tienes un país largo que construyó ferrocarriles para unir el norte con la zona central. Entonces tenéis construcción de ferrocarril. Hay cuántas historias del Longino en el norte de Chile, que era el tren que conectaba las oficinas salitreras con Santiago. Eh, Después tienes al hombre de rancho, ¿ya? Que es la clásica historia del granjero gringo. Y acá en Chile tú tienes toda la historia con los patrones de fondo en el lado centro-sur. Entonces, ahí tienes nuevamente una semejanza con el país. Tienes a el sheriff contra los bandidos. O sea, en todos los países tenemos historias de la policía contra los bandidos. En este caso, allá en el sur también los cuatreros, con el cuerpo de gendarmería, etc. Tienes eh, a los asaltantes de trenes, que en el norte de Chile hubieron mucho. Entonces empezáis a encontrar tantas similitudes que tienen la fiebre del oro, que Bien. se vivió en California, y resulta que acá nosotros vivimos la fiebre del salitre. Claro, que sí. Entonces, Chile es tierra de western. Chile es tierra de western. Bueno, Hugo, todos estos tópicos que nombraste, todos estos se ven en tus libros también, se ven en las obras, se ven en el género narrativo en general, en este género específico que es el western. Y de hecho, 3 de tus libros hablan de esto. Están Las Trépalas de la Pampa, están Las Noches Pasadas, si no es que no me equivoco, sí, Las Noches Pasadas, y Un Hombre Sin Nombre. Sí. Y hace muy poco, hace ya creo que un mes, mañana se cumple un mes del lanzamiento de tu libro también, que se llama La Ventana de Dubái, que es un género de ciencia ficción, muy interesante, pueden ver ahí justamente. Bueno, la mayoría de los libros son de este género. Mi pregunta iba a ser un poco de por qué escribir western, pero ya te la había preguntado antes y ya la respondí más o menos. Entonces quería preguntarte si
¿tienes pensado seguir con esta línea? ¿Ya, o estás trabajando en algo relacionado con este género en específico, que es el western? ¿O ya estás como diversificando un poco en otros géneros? ¿O estás incursionando en otro género? Ujú. Mira, yo soy una persona bien inquieta. Me cuesta quedarme en el mismo lado mucho tiempo. De hecho, en la época en la que tenía trabajos formales, si estaba 2 años haciendo la misma pega, me cambiaba de trabajo porque me aburría. Y con la literatura me pasa lo mismo. Cuando estoy haciendo mucho tiempo el mismo género, me aburro y busco otro. Más que nada porque explorar los géneros literarios para mí es un ejercicio estilístico y es un ejercicio creativo. Por lo tanto, me permite saber, ¿puedo hacer terror? ¿Puedo hacer western? ¿Puedo hacer fantasía? ¿Puedo hacer ciencia ficción? Y cuando tú te metes, dices, ok, ¿cómo la abordo? ¿De qué quiero hablar si es que voy a hablar de terror? ¿Cachai? Entonces, el western para mí ha sido una importante etapa, primero porque me abrió las puertas a la palestra nacional, o sea, si yo soy conocido hoy día en la literatura, es básicamente por mis historias western, ya una de ellas premiada, las noches pasadas también recibió un premio, y de hecho, cuando lancé La Ventana de Olduvai, eh, el Francisco Ortega, que fue uno de los presentadores, dijo que La Ventana de Olduvai igual es un western espacial. ¿Ya? Porque al fin y al cabo tú te ponías a pensar en los tópicos que toca el western y todo es western. Todo. Todo es western, sí, todo es western, es un problema de fronteras. ¿Y qué frontera más grande que el cosmos? Wow. ¿Cachai? Entonces al final todo es western. Eh, pero de manera explícita, o sea, con pistolitas, con caballos, con bandidos, con cosas por el estilo, tengo un solo proyecto más que yo creo que podría concretarse por ahí por el 2022, ¿ya? Porque como yo escribí una novela spin-off de Un hombre sin nombre, el Daniel Leal, que es uno de los coautores de Tres balas en la Pampa, se animó a escribir un spin-off acerca de la rubia, que es otro personaje importante en esa novela. Y Y después, cuando él publique su historia de la rubia, queremos volver a juntarnos y escribir en conjunto un gran cierre para todo este arco argumental. se lo merece. Y como Chile es una tierra de western, porque tú encuentras western en el norte, encuentras western en Santiago, encuentras western en el Maule, como en el caso de Un hombre sin nombre, nos queremos llevar el western a la Patagonia. Y queremos hacer una historia en donde se destaque la matanza y la extinción de los Selknam, pero desde una perspectiva western, la caballería contra los indios, básicamente, vamos a hacer en el western. Pero eso viene para el 2022 aproximadamente, y yo después de eso quiero descansar un poquito del género western porque quiero explorar otras cosas, quiero volver a hacer ciencia ficción. Por La Ventana de Olduvai me sentí bastante cómodo, y tengo un par de inquietudes más que yo creo que la ciencia ficción me va a permitir abordar. Eh, Hay algunos demonios por ahí con los cuales quiero lidiar a través de la ciencia ficción, y después me gustaría intentar algo en la fantasía, después me gustaría intentar algo en la narrativa contemporánea, o sea, algo que no sea tan marcado de género. Eh, Me gustaría seguir diversificando la carrera hasta que llegue un momento en que diga, listo, quiero revisitar este género, quiero volver a hacer ciencia ficción, quiero volver a hacer western tal vez, quiero volver a hacer terror. Eh, eso más que nada es lo que yo siento que viene para mí en el futuro. No, Hugo, esto es una anécdota, pero en el 2018 estuve en la presentación de tu libro. Estuvimos, porque hablo Ajá. en general porque estuve con mis compañeros, con mis actuales colegas. De hecho, uno de mis amigos y también colega te hizo una nota respecto al tema de la presentación del libro que eran Tres balas en la Pampa. Uh-huh. Leyendo un poco la nota, revisándolo un poco, me di cuenta de que tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que fue que tú dedicas como una especie de homenaje en este libro a tu abuelo y a tu padre. Te pregunto si estás haciendo algo similar en esta última obra que es Un hombre sin nombre. ¿Mantienes este sentido del homenaje hacia tu padre y abuelo o es un sentido distinto? Es un, Hay un homenaje, pero es un homenaje distinto. Yo también soy padre. Tengo una hija que vive en Antofagasta, que se llama Antonia, le mando saludos hoy. Mi hija ya tiene 15 años, es una adolescente, y siempre me ha cobrado el hecho de que nunca hablo de ella en los libros. Ya que yo no sé por qué ella quiere que hable de ella en los libros, pero bueno,
En Un hombre sin nombre, uno de los ejes centrales es explorar una relación paternal de este bandido. Entonces yo creo que por ahí va más que nada el homenaje de Un hombre sin nombre, va entre cómo se relaciona Cirego Contreras con su hija y cómo se relaciona el flaco con la posibilidad de ser padre. Entonces por ahí va más que nada el homenaje a toda esta aventura que significa ser padre, ya no vista desde la perspectiva del hijo, sino que vista desde la perspectiva del padre. Por ejemplo, hay una parte en Un hombre sin nombre en donde el personaje tiene que tomar una decisión súper difícil, eh, y está como súper decidido a no, esto es lo que tengo que hacer, aunque signifique sacrificar un montón de cosas, y el tipo se da vuelta y se encuentra con su hija que le está estirando los brazos. Y No, suficiente. No hay decisión que tomar ahí ante eso. ¿Cachai? Porque son cosas que te pasan cuando tienes un hijo. Son cosas que tú no creías que eras capaz de hacer, pero que tienes que aprender a hacerlas. Y yo creo que por ahí va el homenaje. Trato de que en todos mis libros haya algún homenaje, a lo mejor no tan explícito, pero trato de que en todos haya algún guiño, alguna referencia a algo que me esté dando vueltas o que yo sienta que tengo una suerte de deuda con eso. bueno, En La ya, ventana del Dubái, por ejemplo, el homenaje a los divulgadores científicos. buenísimo. Y ahora quienes no han leído el libro, bueno, o quienes están leyendo el libro, Un hombre sin nombre, ya se hacen una idea de a quién va el homenaje, la paternidad y claramente a tu hija, y a lo de ser padre, obviamente. Hugo, te había comentado, bueno, tú obviamente lo sabes que hace ya casi un mes lanzaste tu último libro que es La ventana al Dubai. ¿En qué otra cosa estás trabajando actualmente? Ya mencionaste que tienes pensado un western de otro género, Muy y adelante. muy adelante. También he visto que haces talleres de literarios también, y hay una sección que me gusta mucho que se llama ¿Y tú querías? ¿En qué otra cosa estás trabajando actualmente, Hugo? Mira, yo pensé que la cuarentena iba a ser aburrida porque iba a estar mucho tiempo en mi casa sin hacer nada, pero todo lo contrario, se ha vuelto tremendamente productiva, tanto así que me faltan horas del día para poder hacer cosas. Tengo el Y tú querías, que es este espacio en donde soy coanfitrión con la Alepín y con el Daniel Leal, que va los martes por Opinión Marciana, Facebook, donde entrevistamos y conversamos con otros escritores o con otras personas que pertenezcan al mundo de la cultura. Eh, que eso va todos los martes. Esa cuestión ya es fija y va a continuar, no la vamos a cortar. Tengo los talleres que mencionaste, que de hecho he tenido que dejar de hacer talleres, ya no estoy tomando alumnos, me quedé con los alumnos que quisieron continuar de junio, porque los talleres duran como 1 hora y media y son uno a uno. Entonces, no sé, pues si tenéis 5 alumnos en el día, se te va el día entero haciendo talleres y tengo otras cosas que tengo que empezar a hacer. Estoy trabajando como editor actualmente, estoy editando para Aurea Ediciones, que es la editorial que me publica, estoy editando libros de otros escritores que están recién partiendo, son libros son primeras obras casi todas, entonces hay que dedicarles harto trabajo a editar una primera obra porque te encuentran con un manuscrito crudo, te encuentras con una persona que nunca antes ha publicado o que primera vez que escribe, entonces hay que orientar, es casi como un taller intensivo, hay que orientarlo, hay que revisar el texto, hay que corregir, hay que darle sentido, hay que hacer un montón de cosas, hay mucha pega detrás de un libro. Y estoy editando actualmente una novela de ciencia ficción y ya me avisaron que viene otra que tengo que editar a partir de la próxima semana. Además de eso, se me ocurrió la brillante idea de iniciar un canal de YouTube, ¿ya? No tiene mucho relevancia, tengo recién 15 suscriptores, eh, pero me comprometí con una serie de videos en donde hable, como La ventana del Dubai, hablo un poquito de eso, donde mencione cosas que podemos hacer para lograr la colonización de Marte, ¿ya? Y son 6 videos que tengo que subir, he grabado poquitos, porque me queda poco tiempo, pero tengo que empezar a ponerme al día porque ya me lo están cobrando, ya lo anuncié que venían y me lo están cobrando. Imagino. Así que con eso voy también pronto.
Y además de eso, estaba trabajando en una nueva novela para el próximo año, la que pretendo publicar el próximo año, que también es ciencia ficción, que aborda una temática que dejé dando bote con La Ventana del Dubái, ¿ya? En La Ventana del Dubái vemos toda la historia de por qué y cómo podemos iniciar la colonización de otros planetas, y la temática que quiero abordar es directamente 4.000 años en el futuro, cómo funcionó esa colonización y cómo impacta el estar en otro planeta, cómo impacta al desarrollo de una civilización, cómo impacta a la cultura de una civilización, cómo lidia el ser humano con la inteligencia artificial, y de explorar cosas por el estilo. Así es que estoy trabajando en eso, hay mucho que investigar, así que estoy full investigando. Y además me encargaron una novela, o sea, me pidieron que escriba una novela para publicarse el próximo año, que la tengo más o menos armada, no la he escrito todavía, la tengo más o menos armada, que la acepté solamente porque me parece muy, muy entretenida la temática. Aurea tiene una línea de zombies, ¿ya? Sí. Zombies chilenos, que son cuentos, tiene Valparaíso Zombie, tiene Chile Zombie, hace poco publicaron Chiloé Zombie, y me encargaron de escribir Antofagasta Zombie. Entonces, el próximo año se viene ese libro, y lo que quiero hacer con Antofagasta Zombie es escarbar algunas cositas, pero contar una historia de zombies clásicos, de los zombies que salen de las tumbas, no de los zombies que se enferman o que son contagiados por un virus, no, los que salen de las tumbas. Clásico. Y con el norte te da mucho, porque te da para hablar de los empampados, te da para hablar de los cementerios de los pueblos originarios, te da para hablar del cementerio general, te da para hablar de los cementerios que están repartidos por las oficinas salitreras, te da para hablar de un tema peliagudo, detenidos desaparecidos, Bien. ¿ya? Te da para hablar de personas desaparecidas durante el aluvión del 91, te da para hablar de un montón de cosas. Entonces eso lo voy a hacer para el próximo año, que va a salir sí o sí publicado, así que ese libro está comprometido y tiene que salir. Pero en eso estoy en un montón de cosas. Bueno, ya un poco para ir cerrando esta entrevista, Hugo, me gustaría pedirte una invitación a quienes, bueno, los lectores de Regionalista y a todos los que van a ver esta entrevista y van a leerlo también. Eh, ¿Por qué deberían leer este libro? Esta obra que, bueno, nos convoca, que es Un nombre sin nombre. ¿Qué van a encontrar ahí y qué van a descubrir? Si puedes como hacer una invitación para terminar. Sí, sí, por supuesto. Primero que todo, gracias al Regionalista por el espacio, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Invito a toda la gente que nos va, no sé si nos van a ver o nos van a leer, pero a toda la gente que esté atenta al Regionalista, primero a que revise el contenido que están creando en el norte. Es súper importante mantener la identidad regional, chiquillos, no pierdan nunca la identidad regional. Y aprovecho también de invitarlos a conocer Un hombre sin nombre, novela finalista del International Latino Book Award 2020 en la categoría de Mejor Novela de Aventura o Drama. Y por ahí va un poquito el motivo por el cual no pueden dejar de leerla, porque es una novela que condensa historia de Chile, ¿ya? Identidad pampina y toda la leyenda de los bandidos de la zona sur, ¿ya? Y todo esto está contado como si fuese una aventura con un final dramático. Entonces, si quieres conocer cómo se vivía a principios del siglo XX en Antofagasta, si quieres conocer un poquito de las casonas o hasta dónde llegaba la ciudad, por ejemplo, ¿ya? Que el límite está marcado más en la novela y está mencionado, en la época aparecen lugares mencionados que ustedes todos los días caminan y recorren, que eran muy distintos a como se muestran en la novela, y quieren contrastar la aridez del desierto con la exuberancia del sur. Este es el libro que están buscando. Y acá no solamente van a encontrar una historia entretenida, sino que además van a poder entender que el Chile de hace 20 años, lamentablemente, tenía los mismos problemas que tiene el Chile del siglo XXI. Porque Chile es un país en donde todo cambia para quedar igual. Así que, chiquillos,
Si queremos hacer algo por el futuro, tenemos que conocer nuestra identidad y nuestra historia. Y con un nombre sin nombre, pueden empezar por lo menos a meterse en la identidad y la historia tanto del norte como de la zona maulina. Bueno, primero que todo, agradecerte a ti por tu tiempo, por tu disposición, como te he dicho antes. Y nada, está la invitación abierta para todos quienes quieran leer este libro. Y creo que nos estamos finalizando esta entrevista, Hugo.